Ya una vez que nosotros sabemos lo que es abatimiento, podemos utilizar ese concepto, el concepto de abatimiento, para otro tipo de cositas. Entonces, vamos a ver cómo usar eso en determinados tipos de problemas. El- Vamos a definir entonces esa simetría, que es la simetría por abatimiento, que es cuando nosotros giramos en 180 grados. Si hay puntos del objeto que cuando nosotros los giramos, nos imaginamos que están pegados a ese plano, los giramos y aterrizan del otro lado, de forma tal que no hay un punto del otro lado que no tenga una correspondencia con aquel punto girado, se dice que el objeto presenta un eje de simetría por abatimiento, que es justamente esa línea recta que divide a los dos semiplanos. Si las cargas que se presentan en cada uno de esos semiplanos son de igual módulo, es decir, una carga gira y aterriza sobre otra carga que tiene exactamente el mismo módulo, por ejemplo, si tengo una distribución uniforme, eso siempre va a pasar con una distribución uniforme. Los diferenciales de carga son iguales, del mismo valor, son del mismo tamaño. Entonces, nosotros entonces tendríamos que allí se presenta la simetría ya tanto eléctrica, pero tanto geométrica como esa que vamos a llamar eléctrica. Deben tener el mismo módulo. Esto ya lo vimos alguna vez. A mí lo que me interesa ahorita es que veamos que hay algunas figuras geométricas que tienen justamente ese tipo de simetría. Entre esas figuras están las esferas, los cilindros rectos de base circular, tenemos los planos infinitos, las paredes gruesas infinitas de espesor constante, y el hecho es que si nosotros tenemos algo que presente ese tipo de simetría y presenta la simetría eléctrica, podemos predecir el sentido del campo. Y allí es donde empieza todo a ponerse interesante. Porque si nosotros podemos predecir el sentido del campo, en esencia va a ser lo siguiente. Cuando tengamos un punto, el campo es radial, es decir, sale del punto. Si tenemos una esfera, el campo también puede ser radial. Si hay simetría de este tipo por abatimiento y simetría eléctrica. Si tenemos un cilindro, el campo nuevamente es radial. Si tenemos un plano, el campo es perpendicular a la superficie del plano. Vean que podemos entonces decir que si hay ese tipo de simetría, podemos predecir el sentido del campo. Y cuando se tiene el sentido del campo, uno puede ir a la ley de Gauss y tratar de utilizarla de una manera ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque uno podría tratar de ver si puede encontrar una superficie gaussiana en la que la componente del campo perpendicular a la superficie sea siempre la misma. Es decir, como un vector unitario perpendicular a la superficie, hacemos el producto escalar entre el campo y ese vector unitario, y eso lo que nos da es lo que llamamos componente normal, la componente perpendicular. Si en todos los puntos de la superficie gaussiana donde haya contribución al flujo, porque algunos puntos puede ser que no tengan contribución y eso no nos interesa, todos los puntos que contribuyen al flujo, el, esa componente normal es constante. Por supuesto, cuando realicemos una integral, voy a ir hacia atrás, esta integral resulta ser que estamos haciendo el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector diferencial de superficie, pero el vector diferencial de superficie es normal a la superficie y por lo tanto, cuando uno hace el producto escalar de estos dos vectores, lo que interesa es la componente del campo en la dirección perpendicular, es decir, en la dirección normal. Y si, tal cual como había mencionado no hace mucho, se nos cumple que hay un campo que tiene esa dirección, que es la dirección normal a la superficie, pues vamos a usar entonces esa cualidad de usar una superficie gaussiana que encierra la carga y en la cual esa componente sea constante. Y si es constante, en el producto escalar, eso se va a comportar como una constante dentro de una integral, y esa constante dentro de la integral las podemos sacar. Y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos sacar el campo fuera de la integral, que en este caso sería la componente normal del campo fuera de la integral, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que si podemos realizar esa integral que nos queda, que está multiplicando el campo
y podemos calcular cuál es el valor de la carga encerrada, podemos despejar el campo. Pero para poder decir que esa integral la podemos realizar, tendríamos que saber la dirección y sentido del campo. Y eso lo vamos a conseguir por simetría. Y eso significa que podemos conseguir la componente normal del campo, que va a ser el propio campo, la componente del campo en esa dirección normal. Y al saber la dirección y sentido, bueno, no tenemos magnitud, dirección y sentido. Eso es la definición de un vector. Entonces ya podremos decir cuál es el vector campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss a veces nos va a permitir el cálculo del campo. Para ilustrar esto, vamos a ir a un ejemplo sencillo. Pero este ejemplo es algo sumamente importante. De hecho, se supone que aquí hay unas anotaciones que dice que cuando se vean las densidades de carga, pero ya lo vimos. O sea, porque yo pensaba dar esto antes de nombrar las distribuciones de carga, pero me cuenta que es mejor mezclar las dos. No son mundos separados. O sea, observen que aquí tengo un problemita que me dice que trate de determinar el vector campo eléctrico en todos los puntos del espacio si es producido por una esfera uniforme de radio A y densidad volumétrica ρ sub 0. Uniforme significa qué cosa? Que porciones del mismo tamaño de volumen, porque es algo sólido, de volumen, van a tener la misma cantidad de carga. Si, por ejemplo, esta esfera la pico por la mitad, cada hemisferio tendrá la misma carga. Si la pico en 4 partes idénticas, cada una de esas 4 partes tendrá exactamente la misma carga. Y por lo tanto, el cociente entre la carga y el volumen va a ser siempre el mismo. Es decir, la carga total dividida entre el volumen total es lo mismo que la mitad de la carga dividida entre la mitad del volumen. O un cuarto de la carga dividido entre un cuarto del volumen. Siempre va a darme exactamente lo mismo. Eso es la definición de una densidad uniforme. Acuérdense que cuando tengamos densidad volumétrica, la densidad ρ, es importante saber los nombres, ρ, en este caso lo estoy llamando ρ sub 0, es igual a la carga dividida entre el volumen, diferencial de carga entre el diferencial de volumen, carga por unidad de volumen. Ahora, si observamos algo, y aquí vamos a ver algunos detalles sumamente importantes, porque lo que quiero es poner los puntos sobre las i, tratar de que no nos quede duda sobre cómo usar la integración, porque la integración es lo que muchas veces nos causa dificultades en esta materia, pero no veo la razón por la cual la integración presente dificultades. Para mí la dificultad que presenta la integración es simple y llanamente realizar la integral, conseguir la integral. Pero estamos viendo otro tipo de dificultades que no es esa. Entonces tenemos que ver que hay algo común en todos los problemas donde haya que integrar. Siempre la integral es una suma. Entonces, vamos a utilizar una variable R, chacho. Esta R nos va a acompañar. Si nosotros tenemos un disco, hablamos de una R pequeña, R minúscula. Si tenemos un cilindro, hablamos de una R también minúscula. Si tenemos una esfera, hablamos de una R minúscula. En esos tres casos, la R significa siempre lo mismo, es la distancia al centro. En el caso de una esfera, es el radio de otra esfera, entonces, una esfera concéntrica con ella. En el caso de un disco, esa R es el radio de un aro concéntrico con el disco. En el caso de un cilindro, es el radio de otro cilindro, porque sería un cilindro que comparte el mismo eje longitudinal del cilindro que estamos estudiando. Entonces, siempre R es un radio, pero cuidado, importante, variable, variable. Eso es la parte clave de nuestro problema, que es variable. Y cuando uno va a integrar, integra en variables. Por ejemplo, si yo hiciera algo como esto, estoy cometiendo en ese problema un error. Calcularle el diferencial de A. ¿Por qué? Porque esto daría 0. ¿Por qué da 0, muchachos? Porque ese es el diferencial de A da 0.
Porque A no es una constante. Porque es una constante. Porque si A no fuese constante, entonces ese cilindro fuese algo así como el variable de volumen. Hubiese tenido un volumen variable. Entonces variaría con algo, pero fue ese diferencial, si es diferente de cero, pero si ese diferencial es diferente de cero, nos daría entonces que esa esfera no es de radio constante. Estamos suponiendo que es una esfera de radio constante. Esto es importante. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer algunos cálculos, muchachos, tienen siempre que tener presente qué es lo que es variable. Por lo general, en este tipo de geometría, lo variable es la R minúscula. Vamos a expresar unas densidades entonces que son función de R. Para simplificarlo, podrían ser función de otras cosas, pero entonces nosotros tendríamos algo como esto, posibles casos, pero hay infinitos. Una densidad volumétrica que puede tener siempre una carga, algo que viene en unidades de carga, dividido entre unidades de volumen. Por eso es que el volumen en este curso lo llamamos así. En líneas generales tendríamos esto, así. Cuando la densidad es uniforme, puedo poner la carga dividida entre el volumen, pero solamente cuando la densidad es uniforme. Pero hay muchísimos. Por ejemplo, pónganse que alguien viene y me dice que tiene un disc, pero una esfera, y esa esfera va a tener una determinada densidad. Es posible poner una densidad así. Algo que tiene unidad de carga dividido entre algo que tenga unidad de volumen, pero las unidades de volumen son unidades de longitud al cubo. Por ejemplo, yo puedo poner aquí algo que tenga, por ejemplo, al cubo. Y digo que A tiene unidad de longitud. Esto es una posible densidad, porque viene en carga dividido entre unidad de volumen. Puedo poner, pero si pongo aquí, por ejemplo, a la 4, tendré que poner entonces en el numerador algo que tiene unidad de longitud para que me quede siempre la unidad carga entre unidad de volumen como unidad de la densidad volumétrica. Podría poner, por ejemplo, una R pequeña. Esto es posible como una densidad. Puede ser que esté multiplicada por una constante. Por ejemplo, esto es una forma posible de una densidad. Noten que si aquí pongo, por ejemplo, a las 7, esta R trataría de componer las unidades, de estar a qué potencia. Por ejemplo, díganmelo ustedes, ¿a qué potencia tendría yo que poner esa R minúscula? Al cubo. Al cubo. A la 4. A la 4, perfecto, a la 4. Para que me quede esta unidad de longitud a la 4 y entre unidad de longitud a la 7 me queda unidad de longitud al cubo en el denominador, que es lo que queremos, porque las densidades siempre vienen en unidades de carga y entre unidades de longitud al cubo, porque esas son las unidades del volumen. Entonces, vean que esto es factible como una densidad volumétrica. Si pongo aquí, por ejemplo, parece que no pongo eso y pongo, por ejemplo, aquí el seno de algo. Esta es más complicada que las que por lo general yo coloco, pero parece que aquí pongo el seno de algo. Y vamos a arreglar las unidades. Este algo debe ser adimensional porque nosotros le calculamos los senos a números. Voy a calcular el seno de 2, el seno de 3, el seno de 5, el 0,5, que esos números posteriormente están en radianes. Los llevamos a grados es otra cosa, pero le calculamos el seno es a números. Por lo tanto, imagínense que ese número lo consigo dividiendo dos cantidades. Sería una densidad extremadamente compleja, pero es factible, ojo, es factible, la estamos construyendo. Si estamos hablando, por ejemplo, que aquí pongo una unidad de longitud, por ejemplo, A, unidad de longitud, ¿qué tendría que poner entonces en este numerador? Un área, algo de, no sé. Algo que tenga unidades de longitud, porque unidad de longitud entre unidades de longitud son números adimensionales.
Entonces aquí podría poner, por ejemplo, una R. R entre A, si R ya tienen las mismas unidades, va a darme una cantidad dimensional. Esa cantidad dimensional estaría multiplicando la carga, pero esto viene en unidades de carga por unidad de volumen. Aquí podría poner, por ejemplo, ¿es una posible densidad? Sí, es una posible densidad. Bastante fea, sí, bastante fea, pero es posible tener una densidad así. Noten que para nosotros la variable va a ser R. La variable para nosotros es la R minúscula, pero cualquier cosa que no sea R minúscula en este tipo de problemas lo vamos a tratar como constante. En los casos que la densidad sea uniforme, esta densidad es igual a la carga total dividida entre el volumen total o la carga de una porción dividida entre el volumen de esa porción. Entonces, esto es importante, entender el concepto de densidad. La densidad es algo puntual en líneas generales. ¿Qué significa puntual? Que es aplicable a puntos. Nosotros hablamos de la densidad según lo que está ocurriendo en un punto. Nosotros iríamos de medir la presentación. Por ejemplo, imagínense el cursor representa algo que tiene un volumen. Imagínense que este cursor representa algo volumétrico. En ese volumen, nosotros vamos pequeñito, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a medir cuánta carga hay dentro de ese pequeñito volumen, de ese volumen chiquitico, y lo vamos a dividir entre ese volumen pequeñito. El cociente de esa carga dividido entre ese volumen es lo que llamamos la densidad. Si el único objeto cargado es esta esfera de radio A, ¿qué densidad entonces habría por aquí donde está ahorita el cursor? Díganmelo ustedes. Nada, porque el único cargado es la esfera. Perfecto, el único objeto cargado es la esfera. Si el único objeto cargado es la esfera, ahí la densidad valdría 0. Y si ahora no hablo de un punto, sino que hablo de una superficie un poquito más grande. Imagínense que aquí tengo una superficie grande. Y les hago ahora la pregunta. ¿Cuánta carga hay encerrada dentro de esa superficie? ¿Cuál será entonces la respuesta? Bueno, la suma de los diferenciales de carga. Pero esos diferenciales de carga, si nosotros los sumamos allí, ¿cómo calcularíamos nosotros cada diferencial? Bueno, cada diferencial de carga, me quitaré esto que ya no lo necesito, ya eso cumplió su cometido. El diferencial de carga es igual a ¿qué? A la densidad volumétrica multiplicada por el diferencial de volumen. Es decir, si en un volumen muy pequeño, nosotros no tenemos ninguna densidad, como he dicho, la densidad vale 0, entonces le hago la pregunta, ¿cuál será el valor de ese diferencial de carga o esa carga que tiene ese pedacito, ese volumen extremadamente pequeño? Muy simple, 0. De allí que, regresando a la presentación, si tenemos un volumen más grande, volumen por esta zona, y en ese volumen la densidad vale 0, ¿cuánta carga encerrada tiene? 0, ¿no? 0. Ahora, imagínense que tengo una región más grande, una superficie más grande, pero ahora esta superficie encierra la esfera de radio A. ¿Cuál será entonces la carga total encerrada por esa superficie? La carga de la esfera. La carga de la esfera. Muy bien, excelente. Y si ahora pongo un volumen pequeñito o más pequeño que la esfera, pero dentro de ella, ¿cuál será la carga que tiene ese volumen? O mejor dicho, ¿cuál será la carga encerrada en esa superficie? Que es el límite de ese volumen. La carga de la parte que está dentro de la esfera, dentro de esa esfera, ¿no? Esa Eso otra esfera. es. Perfecto. ¿Y cómo la podríamos calcular? Suponiendo que la Una densidad es suma, constante. una integral, pero de suma. Esa integral, perfecto. Y si cuando la densidad es constante, ¿cuál será entonces la integral que nos queda? Si la densidad es constante.
Sería la integral del diferencial de carga igual a la integral de la densidad por el diferencial de volumen de la esfera Perfecto. pequeña, creo, Exacto. o la más grande, menos el integral de la densidad por el diferencial del volumen de la más pequeña. No, porque ¿No? acuérdate que lo que nos interesa es la carga que tiene cuál esfera. Vamos al dibujo. Si pongo por aquí una superficie dentro, pero contenida totalmente dentro de la esfera de radio A, lo que nos va a interesar es la carga, o lo que estamos preguntando es por la carga que hay dentro de ella, la carga Ok, dentro de esa simplemente superficie, sería la densidad, pero por el volumen de la esfera. Ok. de la, ¿cuál esfera? La interna. La interna, eso es. Nos quedaría por el volumen de la esferita interna que estamos colocando, nada más. Si entendemos eso, muchachos, vamos por muy buen camino para entender los problemas. Siempre tenemos que fijarnos en qué parte de la superficie gaussiana está la carga. Si pongo, por ejemplo, una esfera concéntrica acá y quiero saber cuál es la carga dentro de esa esfera, no puedo usar entonces radio A, tendré que usar el radio ¿cuál? R. Y esa es la clave para entender todo. O sea, muchachos, la pregunta de rigor de siempre. ¿Entendimos cómo es que se determina la porción del espacio donde está la carga? Sí, pero me quedó una duda, profe. Dime. La duda es cómo se plantearía, es que no visualicé cómo se plantearía la integral. ¿La podría escribir, por favor? Fíjate, Disculpe. es que la génesis, lo que ocurre es esto, ¿ves? Déjame ir al editor de fórmulas, ¿sí? Si nosotros agarramos esta integral, pero en esa relación, y la integramos, voy a ponerla aquí. Vamos entonces a tener algo como esto. Al integrar un diferencial conseguimos la carga. Esta carga la voy a llamar Q'. Vean, estoy definiendo entonces lo que es Q'. Si estamos en una evaluación, uno tiene que escribirlo porque nadie tiene poderes mágicos para saber qué fue lo que se le ocurrió a la persona que está resolviendo el problema. ¿Qué es lo que él le está llamando Q'? Entonces nosotros escribimos Q' es la carga dentro de la esferita pequeña, que está dentro de la onda. Lo escribimos. Y como de este lado estamos desapareciendo el diferencial, porque lo que ocurrió fue que ya integramos, del otro lado tenemos que integrar. Pero acuérdense lo que ya vimos ayer, que es la esencia de lo que estamos tratando hoy, porque lo que me interesa es esto, a mí no me importa quedarme estancado en esta parte, porque después ese tiempo que estamos invirtiendo, muchachos, nos va a rendir bastante fruto. Es como cuando alguien está entrenando para una competencia. Entonces, empieza primero poquito a poco. No importa que sea un atleta de alta competencia, él va a entrenar y ¿qué es lo que va a hacer? No va a ponerse a hacer las cosas más complicadas después de haber estado un tiempo sin practicar. Por ejemplo, imagínense ahorita con esta pandemia demoniada que anda por ahí, como dicen algunos, esta pandemia que nos ha causado tantos males. Entonces, algunos atletas han estado enfermos, tendrán que regresar a su labor de atletas, de eso viven. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Entrenar, pero ellos no podrán entrenar como lo hacían antes, tienen que ir poquito a poco, pero después lo hacen mucho más rápido. Eso es lo que a mí me interesa. Nosotros vamos poquito a poco, estamos en ese entrenamiento. Entonces, el, si aquí tenemos un diferencial de volumen, los límites de integración son volumen. Voy a llamar ese volumen B'. Tengo que anotar entonces por allí que B' es el volumen de la esfera pequeñita que está dentro de la otra. Entonces, vean que uno lo escribe, eso se pone en palabras. Entonces, ya hemos definido dos cantidades, B' y Q'. Q' es la carga que está dentro de ese volumen pequeñito y ese volumen pequeñito es la esferita que está dentro de la otra grande. Ahora, ya una vez que se ha definido esto,
ya podemos realizar la integral. ¿Por qué? Porque la densidad es conocida. Nosotros conocemos la densidad. Recuerdan que yo dije, ¿qué pasaba si la densidad era constante? Bueno, ¿qué le pasa a las cantidades constantes en las integrales? Los productos del diferencial que son constantes en las integrales. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos sacar Lo podemos sacar. multiplicando. Y la integral de un diferencial de volumen, si nos acordamos lo que estábamos viendo ayer, ¿qué era? En este caso uno debe hacer la fórmula del volumen de la esfera. Acuérdate, perfecto, es el volumen de la esfera, pero ¿cuál esfera? De la chiquita, De la chiquita, exactamente, de porque radio verde. eso es, esa es la de radio R pequeña, perfecto, eso es lo que es la carga encerrada. Entonces, si la esfera es de radio R pequeña, nosotros podemos decir que esta cosita se convierte en 4/3 de pico de radio cube, porque ese es el volumen de una esfera de radio. Noten que esto es sumamente importante cuando nosotros estamos resolviendo este tipo de problemas. Pero ¿qué pasa? Aquí voy a hacer algo con PowerPoint, porque lo que me interesa es ver los detalles, ya que nos estamos entrenando poquito a poco. A mí no me importa que sea poquito a poco, nosotros vamos a alcanzar a quien sea después, porque nosotros, si entendemos esto, vamos a avanzar muy rápido, pero me interesa entenderlo bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos tenido algo como esto? Voy a crear una instancia de PowerPoint diferente para trabajar en ella. Y disculpen que yo sé que tal vez ustedes tengan profesores que tienen eh, digitalizadoras y cosas de ese estilo, yo no tengo. Y por lo tanto, yo utilizo mucho las pocas herramientas que tengo, que es Office, Word, PowerPoint, etcétera. Entonces, el, eh, por lo tanto, no me quedan las presentaciones, las clases un poco mejores, sino que las voy construyendo con ustedes, similar a lo que ocurriría si lo estuviese haciendo en un pizarrón. Para mí, un pizarrón es la pantalla, ustedes ven. Entonces, imagínense que nosotros tenemos entonces, como le decía, lo siguiente, una esfera. Voy a pintar aquí una esferita. A pintarla sin mucho detalle. Ayer hice una con un poquito más de detalle, pero no me interesa eso. Disculpen que pareció un aviso que me quedan 10 minutos. Me interrumpió. Fíjense que tengo una esferita como esta. Fíjense que esta cosa es la esfera. Esta puede ser la esfera de radio A. Y dentro de ella tenemos otra esfera, la esfera de radio B. Voy a imaginarme que es, realmente lo que estoy mirando es una sección de la esfera. Voy a ponerla aquí de color negro al borde. La sección de la esfera. Esta es la esfera de radio A. Y dentro de ella vamos a poner la otra. Como si hubiésemos cortado la esfera con un plano que pasa por el centro. Entonces, ese corte es el que estamos viendo aquí. Si tenemos eso, lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. Voy a poner aquí radio A. Okay. Voy a ponerlo por acá, que me lo inserto donde no quería. Voy a poner el radio A. Ahora, este es el radio de esta esfera. Por debajo. Ese radio puede ser este. Más o menos por acá. Ese radio A. Y dentro de esa esfera, vamos a poner la otra esfera.
Esa es la esfera de radio R minúscula. Entonces tengo una esfera de radio A y una esfera de radio R minúscula. Esto me pasé un poquito. Que no necesito ser muy preciso. Voy a poner aquí el radio de la otra esfera. Pero no el radio es mucho más grande que el radio de... Tengo las dos esferas, una de radio A y otra de radio R minúscula, concéntricas. Tengo que imaginar. Aquí un poco de imaginación. ¿Sí? Hay dos radios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si quiero conseguir el volumen, podría hacerlo también de una manera diferente, con un diferencial de volumen. Pero, ¿cuál será el volumen que tenemos que usar? Entonces, si queremos nosotros un volumen, tendríamos que hacer algo para conseguir el diferencial de volumen. Voy a poner aquí dos volúmenes. Un volumen como este, volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio al cubo. Es el volumen de una esfera. Y aquí tengo otra esfera, otro volumen, donde en lugar de poner esta con una R. Si utilizo este volumen, lo voy a llamar volumen 1. Y este otro volumen lo voy a llamar volumen 2. ¿Cuánto me queda el diferencial de volumen? En ambos casos. Esto aquí voy a copiar. Lo puse donde no era. ¿Cuánto da este diferencial de volumen? Díganmelo ustedes. 4 pi al cuadrado, diferencial de A. 4 pi al cuadrado, diferencial de A. Copiarme este entonces. ¿Sí? ¿Y este otro? 4 pi radio cuadrado, diferencial de A. Diferencial de R. Diferencial de A. Bien. Eso es correcto. Lo que está allí es correcto. Pero hay algo importante. ¿Cuánto vale? Entonces que A es el radio de la esfera grande. ¿Cuánto vale el diferencial? La no es constante. Perfecto, es constante. Entonces, ¿cuánto vale? Pues la mitad. ¿Cuánto vale el diferencial de A? A. Y nosotros estamos derivando a A, que es una constante. 0. Cero, Derivando A. cero, Claro. cero. Esto da cero. Pero esto no, porque R pequeña, la R minúscula, es una variable. Pero vamos a interpretar esto ahora de la forma siguiente. Y esta es la clave para muchos de los problemas en este curso. ¿Qué es esto? Voy a ponerlo en azul. ¿Qué es eso? Que está en azul. ¿Te reconocen esa fórmula? Ese término que está en azul. 4 pi por el radio al cuadrado.
reconocemos. ¿Alguno reconoce ese término o tenga idea más o menos de qué puede representar ese término? Lo primero que Profesor, algo de esferas. eso está relacionado con las esferas. Perfecto. ¿Pero qué cosa es una esfera? Superficie. La superficie. Vean, muchachos. Superficie. Es la superficie. Para aquellos de nosotros que no lo vimos, a cualquiera le puede pasar, porque es algo común. Muchachos, noten esto. Aquí aparece 4pi. 4pi no aporta unidades, es un número. Y R es una longitud. Por lo tanto, R cuadrado es una longitud elevada al cuadrado. Si R hubiese venido en metro, esto viene en unidades de metro cuadrado. Vendría en metro cuadrado. Y esa es unidad de área. Por lo tanto, sin necesidad de saber mucho, uno puede identificar a esta cantidad que está en azul con un área. Eso es un área. Es el área de la corteza esférica, es el área de la esfera, el área de la parte externa de la esfera. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros aquí tenemos el área de una esfera de radio R multiplicada por dr. ¿Qué es entonces el diferencial de volumen? Si vamos a PowerPoint, ese diferencial de volumen no es más que esto. Voy a poner este ancho mucho más grande. Fíjense que tenemos algo como eso. Este espesor que lo estoy poniendo grande, pero solamente para verlo, es el dr, el diferencial de R. Es decir, es la propia corteza esférica, pero con un cierto espesor, porque es una corteza, es el diferencial de volumen expresado allí. ¿Qué significa entonces esta cantidad? Rho por el diferencial de volumen que tendría aquí. ¿Quién tiene ese diferencial de volumen? ¿Quién tiene esa carga? La carga que estamos llamando diferencial de carga es justamente la carga de esa porción roja. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que para distintos valores del radio, podemos cambiar el radio para distintos valores. Obviamente va a cambiar el área y cambia la carga total. Si quisiésemos calcular la carga total dentro de esta esfera de radio A, podríamos hacerlo también de otra manera, sumar todos los pedacitos de carga.